Buenas tardes. Voy a daros una clasecilla así, bueno, un poco por encima del material que os pegué en el blog para aquellos que no pudisteis venir el otro día. Hicimos la actividad esta el lunes de ver un poco los temas y explicaros un poco los temas así en general. El otro día estuvimos hora y media, espero yo que estemos algo menos. Si os fijáis, este es el blog de la asignatura, montesdetoledo.wordpress.com. He pegado un enlace que se llama EBAU Castilla-La Mancha 2024, lo pegué el otro día, en el que dice, bueno, el día 5 de junio va a ser el examen de Historia de la Filosofía. Y aquí os dejo unos cuantos materiales. Vale. Los materiales, hay un archivo, están todos aquí en un archivo que son 43 páginas o también están separados por materias, por si por ejemplo queréis estudiar con vuestros apuntes y solo queréis consultar esto pues de algunos autores. De todos modos, también os he pegado preguntas tipo test, las de todos los años desde que ha habido tipo test, desde 2017, y las preguntas cortas de teoría que no entraban, o sea que no están en estas preguntas generales. Vale, ahora lo vais a ver y os lo explico y lo vais a ver mucho mejor. Vale, descargamos el material y nos vamos a encontrar esto. La primera página habla de cómo es el examen de Historia de la Filosofía. Está sacado de la UCLM. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Si nos ponemos en la UCLM, vamos a encontrar una pestaña que indica preuniversitario y en la pestaña preuniversitario encontramos EBAU. Dentro de EBAU hay aquí modelos y criterios de corrección. Si nos vamos a los modelos, si nos vamos a los criterios de corrección, vamos a encontrar los criterios de corrección de los diferentes exámenes que ha habido. Por ejemplo, del año pasado, el examen de junio, pues os sale cómo se corrigió, para que lo veáis. Con respecto al documento que os estoy diciendo, en la parte de portal de orientación de centro está un poco confuso. Pero bueno, si veis aquí en coordinación por materias, aparece aquí un apartadito que se llama información pruebas y es donde os explican un documento, os pone todos los textos y os explica cómo va el examen. Yo lo he resumido para que os resulte fácil en una cara de folio. Lo que vais a encontrar en el examen de Historia de la Filosofía son 5 preguntas. La primera pregunta van a ser 10 preguntas cortas tipo test. Algunas son semiabiertas y otras de acción múltiple. Simplemente quiere decir que unas tienen una línea para que tú escribas y en otras tienen a elegir A, B, C. Tienes que elegir 5 de las 10 preguntas. No te descuentan los errores, pero tienes que tener en cuenta que solo van a evaluar las 5 primeras. O sea, si tú contestaras las 10, pues te contarían las 5 primeras. Por eso es importante, como además el examen no te lo llevas, que lo pongas tú en la hoja. Pregunta número 1, pregunta número 3, pregunta número 7, número 8, las que solo contestes 5, que son las que te van a contar. En la pregunta 2, un comentario. De los comentarios son los textos que entran en la pregunta 3, que serían los textos que hay aquí. Serían, van a ser 2 textos de Platón, un texto de Aristóteles, un texto de Tomás de Aquino, un texto de Descartes, 2 textos de Kant, un texto de Marx, un texto de Nietzsche y un texto de Hannah Arendt. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos. Los 10 textos están, ahora los vamos a ir viendo un poco, y están resueltos de forma sencilla, porque al ser 5 preguntas, pues tampoco os va a dar tiempo a escribir grandes cosas. Os están proponiendo más o menos que os ocupe una cara de folio. Como tienes que ir contestando quién es el autor, cuáles son las ideas, explicar las ideas, pues lo que he hecho yo es en una cara de folio o en algunos un poquito más para que tengas referencias. 4 preguntas dentro del texto: situar el autor, las ideas principales, explicar las ideas principales y una pregunta como de reflexión con la actualidad, ¿no? Siempre en todas las preguntas os van a dar a elegir 2, por eso hay 10 tipo test, por eso va a haber 2 textos y elegís uno. Y además, el compromiso al que llegó la universidad hace unos años es que si caía un texto de una época histórico-filosófica, pues no iba a caer un texto de la misma época. Por ejemplo, no te van a poner los 2 textos de Platón, o un texto de Platón y Aristóteles, o los 2 textos de Kant, o el texto de Marx y de Nietzsche, sino que van a mezclar 2 épocas históricas. Vale, la pregunta tercera es una pregunta larga de desarrollo que van a ser estas 10, no hay más. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De estas 11.
En Platón, los dos tipos de conocimiento, los dos tipos de realidad, y la ética y política. En Aristóteles, naturaleza, el demorfismo y teleología, y la ética y política. En Tomás de Aquino, razón y fe. En Descartes, duda metódica y el cogito. En Kant, la teoría del conocimiento y la ética. En Marx, la alienación y la ideología. En Nietzsche, la crítica de la cultura. Y en Hannah Arendt, el análisis del totalitarismo. Todos estos materiales os lo he dejado yo. Cada una de las preguntas ocupa dos caras, un folio por las dos caras. Para que podáis estudiar 11, pues son 11 folios. La pregunta 4, ya veis que se está haciendo muy largo el examen porque son muchas preguntas. La pregunta 4 es una pregunta corta. Si os fijáis en la puntuación solo vale un punto, mientras que las demás preguntas estaban valiendo 2,5. Cada pregunta tipo este es medio punto, son 5, 2,5. El comentario 2,5, la pregunta larga 2,5. La pregunta corta un punto, con lo cual lo que se está pidiendo aquí es que escribáis como máximo media cara de folio. Además de caerte todo lo anterior, todas estas ideas, no te va a caer dos tipos de conocimiento y dos tipos de realidad, pero te puede caer la ética de Platón y la tienes que contar en brevemente, ¿no? Además de eso, también puede caer materialismo histórico y comunismo de Marx, el superhombre de Nietzsche, la filosofía analítica, el existencialismo y el feminismo. De estas tres, que no las hemos visto en clase, pues os he dejado un pequeño material de un par de folios cada una para que lo podáis leer por si os cayera alguna de estas preguntas y decidierais elegirla. Y la última pregunta, largo el examen, sería una visión panorámica, vale 1,5 puntos de cada una de las épocas. Es decir, hay 4 visiones panorámicas, deberían ocuparte alrededor de una cara de folio. Yo las he dejado en una cara de folio un poco más a ordenador para que tengáis referencia y podáis escribir. Y además aquí están valorando el que incluyas mujeres o perspectivas feministas. Y yo os he dejado cada una de las 4, la antigua, medieval, moderna y contemporánea, con un pequeño párrafo hablando de mujeres importantes de la época o del feminismo en su época, ¿no? En la época contemporánea. Bueno, entrando en lo que es el material, lo primero que nos vamos a encontrar es el contexto de la filosofía antigua. Lógicamente vamos a hablar de dónde nace en Grecia, la preocupación por la naturaleza. Aquí van a aparecer el Argeo y los presocráticos, podemos citar alguno de ellos, quizá Heráclito con el río, Parménides con el ser es y el no ser no es. Vamos a hablar del cambio del giro antropológico que se dio en la época de los sofistas y Sócrates, el papel de los sofistas como maestros y no como filósofos, y el papel de Sócrates planteando esa idea de la ética más universal y la razón y el diálogo y la ironía que hacía. Luego vamos a hablar brevemente de Platón, diciendo que construyó una teoría muy general en la que hablaba no solo del mundo, sino también de la ética y la política, donde debían gobernar los filósofos, por ejemplo, y citaremos un poquito a Aristóteles, hablando del ilemorfismo o de la crítica que hizo a Platón, un poco brevemente, si os fijáis, lo he puesto todo bastante breve. Y acabaríamos con el periodo helenístico, que es la época de las escuelas éticas, epicúreos, estoicos, etc. Y aquí aparece un pequeño párrafo que se ha añadido sobre mujeres en la antigüedad. Lógicamente, la mujer en la antigüedad no tenía ningún papel, eran esposas y madres y entonces no tenían ningún papel, pero aún así hay algunas mujeres que bien porque pertenecían a la nobleza o bien porque eran esposas de o viudas de, pues llegaron a alcanzar cierto prestigio a nivel de pensamiento o de arte. Empezaríamos con Safo, una poeta de la antigüedad, y luego encontraríamos, por ejemplo, a Temistoclea, que fue una sacerdotisa pitagórica, a Teano, que escribía sobre matemáticas, a Aspasia, la gran compañera de Pericles, el arconte de Atenas, a Peristione, la mamá de Platón, que escribió sobre la armonía de las mujeres, en las que estaba planteando que las mujeres debían tener más autonomía, Hiparquia, Diotima, que aparece en el diálogo del banquete como una más, que existe un filósofo más, que asiste al banquete y da su punto de vista. Y bueno, así brevemente, no es necesario señalar todas, pero si acordáis de una o dos, pues las ponéis, ¿no? Y el papel este que las mujeres tenían poca importancia en la antigüedad, en la filosofía antigua. Con respecto a Platón, la primera pregunta que nos encontramos son el conocimiento y la realidad. La realidad sería el mundo de las ideas, la teoría de las ideas. Con el mundo de las ideas y el mundo sensible, las ideas son objetivas, son universales, las cosas sensibles son falsas, de opinión. Aquí aparece el conocimiento, la idea de que para Platón hay dos mundos, también se da hay dos conocimientos. El conocimiento del mundo sensible va a ser pobre, va a ser opinión, va a ser engaño, imaginación y creencia. Y
En cambio, el conocimiento de las ideas, llamado intelectual, va a ser ciencia, el razonamiento, que era la matemática, o la dialéctica, que era el conocimiento de la filosofía. Y como conocemos, lo añadí aquí para darle un poco más de contexto, el papel del recuerdo. Platón dice que como el alma se cayó en el cuerpo y se le olvidó que estaba dentro, pues cuando se va dando cuenta a través de ver las cosas sensibles de que comparten algo común, provienen de una misma idea, pues recuerda la idea que vio en el mundo de las ideas. Es decir, educarse o comprender o conocer sería recordar. La segunda gran pregunta de Platón, la ética y la política. El alma con las tres partes. Aquí podemos contar el mito del carro alado, el caballo negro, el caballo blanco. La idea, la virtud, la felicidad sería que el alma racional someta y condicione a las otras, es decir, cochero controle el caballo. ¿Cómo se va a hacer? Pues lo racional mediante la educación controlará al corcel noble y mediante la prudencia o la templanza al concupiscible, al corcel negro, ¿no? Bueno, al final la idea es que el hombre se dedique a contemplar las ideas y a través de la virtud. Las tres virtudes, templanza, fortaleza y prudencia, la justicia, que es la suma de las tres virtudes, y cómo la ciudad funciona igual que el humano. El ser humano tiene un alma con tres partes, la ciudad debe tener tres partes también. Una parte que es la de los productores, campesinos, etcétera, que viven fuera de los muros, y otra parte los guardianes y los filósofos y filósofas que viven dentro del muro. Y como cada uno de ellos pues tienen una tarea que cumplir y a cada uno de ellos se les da unos ciertos beneficios o perjuicios. Por ejemplo, en el caso de los guardianes y filósofos, pues no pueden tener familia ni bienes, porque si tuvieran familia y bienes gobernarían para ellos y ellos tienen que gobernar para el bien común, y etcétera, ¿no? También aquí es el apartado este que se dice de Platón, que era un poco feminista, en esa idea de que para él un filósofo rey o una filosofía reina era, o sea, que cualquiera de los dos podía llegar a ser, ¿no? El comentario de Platón era aquel de querido Glaucón. Glaucón era el hermano de Platón, en el que está comparando un poco, haciendo comparaciones, hablando del mito de la caverna y planteando cómo una vez que sales de la caverna lo que contemplas es el bien, la idea del bien, te das cuenta que la idea del bien es la más importante. Sería un poco esta idea de el mundo de las ideas y la relación con la ética. Este tema ya lo habíamos hecho. El texto segundo de Platón, que es nuevo, habla de que dice la ley no le interesa nada que haya en la ciudad un grupo que sea feliz, sino que lo que quiere es que sean felices todos. Entonces por eso crea un grupo que son los filósofos que no les deja dedicarse a lo que quieran, sino dedicarse al Estado. El autor el mismo, que es Platón, las ideas están parafraseadas, veis que está en cursiva del propio texto. Todos los grupos sociales deben participar por igual en la felicidad. La persuasión o la fuerza permite que todos sean útiles y los filósofos tienen que apoyar al Estado. La explicación sería, pues probablemente la ética y la política. Aquí os puse un poquito, si os veis más o menos es la misma o está copiado del tema de la ética y la política. Con respecto a Aristóteles, naturaleza, el morfismo y teleología, recordar que esto eran muchos apartados con clasificaciones. Primero la forma y la materia, después el problema del cambio, el cambio sustancial, cuantitativo, cualitativo y local, que se veía el papel que se quema ahí a la nariz y sale la ceniza, el niño que crece, etcétera. ¿Cómo se produce el cambio? Esto, bueno, lo dejé al final, pero quizá pues si os hace un lío no lo estudiéis porque daría de sí con todo lo demás. Acto y potencia, la potencia que se convierte en algo y es acto, el acto contiene dentro de sí la potencia de convertirse en otra cosa, el mundo es finalístico, tiene una finalidad, tiene un sentido. La causa del cambio a través de la estatua, acordaros, material, el bronce, formal, la forma que tiene el caballo, eficiente quien lo ha hecho, el escultor, y final para qué se hace, pues para conmemorar una batalla, y al final el motor inmóvil y el papel de la imposibilidad de ir hacia atrás en el infinito de causas, ¿no? La segunda pregunta, ética y política, la ética de las facultades del alma, vegetativa, sensitiva, racional. El ser humano busca la felicidad, pero ¿cuál es la felicidad? Es complicado saberlo porque el hombre tiene muchas funciones, está hecho de muchas cosas, en el alma hay muchas partes. Al final hablar de la virtud, las contemplativas prácticas y las intelectuales, como las intelectuales son las importantes, y entonces como la sabiduría llega a ser
la actividad suprema, la mayor felicidad. Y al final la política, pues lo que hizo Aristóteles frente a Platón, que se inventó una utopía, Aristóteles miró cómo funcionaba la política en su tiempo y se planteó cómo hacerla mejor. Es el texto aquel de que el hombre tiene voz y tiene palabra, el animal solo tiene voz, la palabra le permite hablar, ponerse de acuerdo, hacer leyes, crear la ética, la política, etcétera, ¿no? Y el comentario de texto era de esa parte. La razón de que el hombre sea social es clara, la naturaleza no hace en vano, solo el hombre tiene palabra. La voz es el dolor y el placer que lo tienen los animales, la palabra sirve para la ética y la política. ¡Qué rápido voy! La filosofía medieval. En filosofía medieval solo vamos a estudiar a Tomás de Aquino, pero aún así sí que hay que tener una cierta noción de quiénes eran los filósofos medievales, sobre todo porque hay un contexto, una panorámica. Simplemente indica que el medievo, que es entre el siglo V y XV más o menos, se da sobre todo el papel más importante es el papel de lo religioso, el papel de la religión, ¿eh? Como en un principio y durante casi toda la filosofía medieval, la filosofía va a estar siempre por debajo de la fe va a ser más importante. Como la escolástica en los siglos VIII, cuando se produce un hundimiento o un declive de la cultura, surgen escuelas en los monasterios, y etcétera, del que luego darán pie a la aparición de las universidades. Y ahí aparece la escolástica. La escolástica era esa especie de movimiento filosófico que lo que hacían era leer textos antiguos, sobre todo de la Biblia, de San Agustín o de otros, y a través de ellos construir pues debates y reflexionar, ¿no? La teoría de la doble verdad, que venía de Averroes, que defendía que había dos formas de llegar o dos maneras de llegar a la verdad de Dios. La autonomía de la razón limitada, que sería Tomás de Aquino, en el planteamiento de que la razón es útil, pero solo si ayuda a la fe. ¿Y cómo es útil? Pues a través de la construcción de las 5 vías. Ockham, independencia, si os fijáis hay 3 momentos de la fe. Lo primero es la fe manda sobre la filosofía, lo segundo es la filosofía tiene cierta autonomía, aunque la fe sigue mandando, y lo último es que no tiene nada que ver razón y fe, que es lo que dirá Guillermo de Ockham. La fe solo depende de Dios, con lo cual la razón depende del ser humano. Y aquí hay un apartado al final que os he puesto en mujeres filósofas. Simplemente decir que lo mismo, pero que es verdad que en la antigüedad medieval pues las mujeres tenían poco papel, porque en la religión se les da poco papel, pero había ciertas mujeres que tenían acceso a la cultura. Ellas estaban, por ejemplo, las monjas en los monasterios de clausura de mujeres, por ejemplo, las viudas, los beguinas, que eran mujeres adineradas viudas, y señala aquí 4 personajes. Yo con el primero bastaría. Hildegarda de Bingen, muy famosa. También podéis citar a Santa Teresa de Jesús, no la he puesto aquí. Hildegarda de Bingen fue una abadesa de un convento y trabajó, bueno, sobre todo sobre música, escribió mucho, pero también escribió sobre ciencia, fue filósofa, etcétera. Aquí señala otras, Eloísa, Gertrudis o Laporet, que es famosa porque la quemaron. Escribió un libro donde decía que las mujeres debían ser libres de sus maridos y la quemaron en la hoguera por hereje. Tomás de Aquino, pues bueno, en Tomás de Aquino lo que nos va a preguntar es lo que habíamos visto aquí de la autonomía limitada de la razón, es decir, la fe tiene utilidad, pero no toda, no, lo importante es la fe. La relación entre razón y la fe, pues la fe es importante, hay solo una verdad a la que se llega de ambas maneras, pero es verdad que hay unos tipos de verdades que son los preámbulos de la fe a las que se puede llegar por las dos, como por ejemplo que el mundo es creado o que Dios existe. La razón presta ayuda, la fe también ayuda, ¿en qué? Y al final la manera de prestar ayuda a la fe por parte de la filosofía sería esa demostración de la existencia de Dios a través de las 5 vías. Es Aristóteles. Copiando a Aristóteles el motor inmóvil y todas estas ideas, pues construye las vías. La primera vía es la del movimiento, todo se mueve, con lo cual es movido por algo anterior. Como no podemos ir hacia el infinito, tiene que haber algo que mueva, pero que nadie lo mueva. Y ese algo que mueve, ese primer motor es Dios, ¿no? Causalidad eficiente es que todos los seres son efectos de una causa previa, tiene que haber un ser, por tanto, que sea solo causa, pero que no sea efecto, no provenga de nada, ¿no? La contingencia es simplemente decir que hay seres que son contingentes, es decir, que si no existiesen el mundo seguiría, pero hay seres que al haber todos estos seres contingentes debería haber algún ser necesario que los crease. Ese ser es Dios. Grados de perfección, si levante la mano quien es perfecto, no hay ninguno totalmente perfecto. Ese perfecto, si lo conocemos, debería ser Dios, y la de la finalidad, todo tiene un sentido que es el marcado por Dios. El comentario es un poco feillo,
Pero bueno, es curioso porque retrata pues como la relación que hay entre fe y razón. Es el planteamiento del texto, nos habla de la necesidad de la teología, de una ciencia, un saber que estudie las cosas de lo divino, de lo sagrado. Y cómo es necesario para salvarte, pues el comprenderlo, ¿no? Tres ideas: necesidad de la teología para salvarse, solo con la razón pues muy pocos conocerían a Dios, con la filosofía porque la gente no sabía ni leer, con lo cual hace falta la fe. Y bueno, al hablar de la explicación de las teorías, pues hablaríamos de la relación entre verdad y fe, incluso hablaríamos de las 5 vías. Medieval, moderna. Voy muy rápido, pero bueno, porque tampoco quiero soltar un rollo de una hora. En moderna, pues ya nos acordamos, Descartes y demás, ¿no? Moderna nace en el Renacimiento. Hay como 3 momentos así básicos que señalan la aparición de la modernidad. Uno es el Renacimiento, siglo XV, Maquiavelo, podemos hablar un poco. Otro es la crisis en la Iglesia. Los protestantes se separan, clava ahí en la Iglesia las bulas contra las bulas, ¿no? Lutero. Y el tercero sería la Revolución Científica, que arranca con Copérnico, Galileo, Newton, llegará en el siglo XVIII. Vale, las principales corrientes filosóficas que surgen en la modernidad serían dos: el racionalismo, sobre todo Descartes, pero también Spinoza y Leibniz, que defiende estas ideas. Las matemáticas son el modelo del mundo, los principios no vienen de la experiencia, sino que son ideas, etc. Y frente a ello, el empirismo, perdón. El empirismo sería Locke y Hume, sería más científico, no rechazan las ideas innatas, plantean aquello de que nuestra mente es una página en blanco, y consideran que la física es como está escrito el mundo. Al final, el tercero y último sería la Ilustración, que aparece ya en el siglo XVIII, finales, sí, XVIII, a lo largo del siglo XVIII. El ejemplo más claro es Kant, y la Ilustración provenía de ese término alemán que significaba encender la luz, iluminar aquello que estaba muy oscuro de la Edad Media. Y bueno, lo que plantean es el progreso infinito, la religiosidad más laica, la tolerancia, etcétera, ¿no? Y al final os he puesto un cachito sobre filosofía femenina. O pone filosofía femenina moderna, porque todavía no podemos hablar de feminismo, aunque ya encontramos aquí a las primeras feministas, como la Wollstonecraft. Yo aquí simplemente digo que entre el 17 y 18 se empieza a tomar importancia del papel de las mujeres, de las filósofas. Dentro de estos grupos filósofas importantes, pues aparecen tres, una de ellas muy significativa, que sería Mary Wollstonecraft. A veces también se incluye a Christine de Pizan, aunque yo la incluyo, creo que la incluyo después en lo contemporáneo. Christine de Pizan, perdón, a Olympe de Gouges, que fue una filósofa que en medio de la Revolución Francesa escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y le cortaron la cabeza. El ejemplo de la filosofía moderna sería la Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ya empieza a hablar de la necesidad de que las mujeres alcancen los mismos derechos que los hombres, porque culturalmente no los han tenido, a pesar de ser iguales, y es lo que se considera ya lo anterior era protofeminismo, y esto ya sí se considera el primer feminismo, el feminismo de la primera hora, que da lugar a la aparición en el siglo XIX, el sufragismo. Vale, Descartes. Solo nos preguntan duda metódica y cogito, es decir, los momentos de la duda, los sentidos, porque el palo lo meto en el agua y está torcido, distinguir cuando sueño y cuando estoy despierto, si 2 más 2 es 4, no me estoy equivocando, no habrá un genio maligno. Como resultado, yo dudo, yo pienso, luego existo, y el pienso, luego existo se convierte, al analizarlo, análisis, en ideas simples y complejas, o adventicias y facticias, e innatas. Y luego las sustancias, el existo. Las sustancias son infinita, son dos: infinita, que sería Dios, y las finitas, que serían el pensamiento y la extensión. Y aquí un poco la explicación. Yo lo he puesto así muy resumidito, creo que esta parte sí que la vimos bien, incluso hicimos un examen y la entendimos bastante bien. El comentario es sobre la duda metódica, con lo cual, vamos, nos van a poner el mismo texto y el mismo autor, sería absurdo, y la misma pregunta teórica. Pero bueno, la duda metódica que ya la conocemos. Los sentidos me engañan, me equivoco en los razonamientos matemáticos, no distingo entre sueño y realidad, surge el pienso, luego existo, que sirve como base de la filosofía. Con Kant, dos preguntas. La teoría del conocimiento. Yo aquí, acordaros que os dejé unos apuntes porque íbamos a darlo de aquella manera, luego al final el examen lo hicimos solo con la ética. Entonces, bueno, con la cuestión que surgió aquí es
o que me surgió a mí cuando construía los apuntes era cómo íbamos a plantear la teoría del conocimiento de Kant. Y yo pienso que la podemos plantear así, sin necesidad de entrarnos en temas de estética trascendental, dialéctica, etcétera, utilizando categorías fáciles de entender. Simplemente las tres preguntas del qué puedo conocer, etcétera, etcétera. El qué puedo conocer sería la crítica a la razón pura, superar racionalismo y empirismo, la idea de que la filosofía puede contestar acerca de la pregunta, de la gran pregunta de cómo es el mundo, pues ¿quién lo contesta ahora? La ciencia. Entonces, ¿la metafísica es una ciencia? Pues lo primero tendríamos que saber cómo es una ciencia. En la ciencia hay juicios analíticos y sintéticos, a priori y a posteriori, y juicios sintéticos a priori. Por ejemplo, resta la distancia más corta. Dice, no es analítico ni es sintético, por eso es a priori. Kant admite que hay estos juicios, estos son los juicios típicos de la física y de la matemática. Entonces, estos juicios los tiene la metafísica, pues aquí es cuando se plantea la dialéctica trascendental, sí los tiene y se da cuenta de que Dios, de que el mundo, de que el yo, pues no parten de la experiencia y entonces los toma como objetos cuando en realidad son solo ideas. Eso se llama ilusión trascendental. La metafísica es imposible como ciencia y entonces la metafísica debe quedar para otra cosa. Debe servir como crítica, como ética, algo similar. Segunda pregunta, la ética, que es la que hicimos en el examen, muy fácil. La tercera pregunta, el que podemos conocer. O la segunda pregunta, el que podemos conocer. La ética esta material, que era la que defendía la búsqueda de algo concreto, como la eudaimonía de Aristóteles, la felicidad. Para Kant es una ética formal, no puede ser material, no puede ser hipotética, no puede ser heterónoma y se expresa a través del imperativo categórico. Creo que con esto bastaría. Aquí os añadí la tercera pregunta del que me cabe esperar de la religión, porque, bueno, pues si os quedaba espacio, pues digo, pues contestáis con esto. Pero yo creo que con todo lo anterior bastaría y sobraría. Y en los textos, pues igual, un texto de la crítica de la razón pura y un texto de la crítica de la razón práctica. Fijaros, el texto de la crítica de la razón pura tiene 5 líneas. Entonces simplemente son dos ideas, el resultado, esto que empieza así, dice, nos viene a decir que la crítica filosófica del problema del conocimiento se plantea que el conocimiento tiene que ver con la experiencia y los sentidos. Como el conocimiento y los sentidos no están en la realidad, en la filosofía, pues hay que plantearlo de otra manera. Dice, además, Kant nos indica que además de ese conocimiento limitado a la experiencia, tiene que ser un conocimiento a priori. Es decir, que proviene de las condiciones que ya tiene nuestra cabeza, del espacio y del tiempo, del marco en el que lo vemos, de lo que llaman fenómenos. Frente a los fenómenos habrá un noúmeno, que es como se expresa el mundo, pero eso no lo conocemos. Al final sería un poco, cuando dice explicación de las ideas, por repetir un poquito lo que hemos puesto, la imposibilidad de la filosofía como ciencia. El segundo texto era del hombre como un fin en sí mismo y no como un medio. Acordaros de aquello de que los objetos tienen un valor dependiendo de si nos gustan o no, si los queremos o no, pero los seres racionales no tienen ese valor, porque a los seres racionales no se les considera como valiosos para una cosa o para otra, sino son valiosos siempre, son fines, están terminados, se les llama personas. La idea está del imperativo categórico, no trates a los demás como no quieres que te traten a ti, o en positivo, trata a los demás como quieres que te traten a ti. En filosofía contemporánea, y ya terminamos, partiríamos en el contexto de la crítica que supuso Kant, hizo que la filosofía entrara en crisis. Hegel además la llevó a la espiritualidad, planteando que la filosofía era una especie de religión. Y ahora lo que surge en el siglo XX o XIX y XX, sobre todo en el XIX, es la crítica feroz a la realidad de su tiempo. La primera crítica filosófica surge desde el materialismo contra el capitalismo. También hay críticas o defensas a favor del capitalismo o de la defensa de la vida frente a la religión de Nietzsche, el vitalismo. También hay que señalar el papel de Darwin y otros autores, Freud incluso, del siglo XIX, que son críticos con la visión ilustrada, ¿no? Lo que dice Marx, que era como las estructuras económicas en las que se basa la sociedad, definen la sociedad, definen la cultura y demás, como la religión en la lope del pueblo. Nietzsche critica esa idea proveniente de Platón y Sócrates de que lo importante son las ideas y no las cosas, no los seres. Y al final una desconfianza. El siglo XX pues va a señalar muy poquito la filosofía analítica, Wittgenstein,
se centran en la ciencia. El existencialismo es un poco llevar Nietzsche al extremo, con esa idea de que ya no hay ilustración y entonces el ser humano está obligado a vivir y tiene que construirse su vida. Y la filosofía española, por ejemplo, con Ortega o el krausismo, que sería un poco esa misma idea. Y os he añadido aquí un trocito, quizá un poco más largo, hablando de el feminismo, la filosofía hecha por mujeres en el siglo XIX y XX. Desde Olympe de Gouges, que aquí es donde la coloqué, ¿no? Con la Declaración de los Derechos de la Mujer, aunque sea siglo XVIII, yo la meto ya casi en el siglo XIX. Harriet Taylor Mill, esposa de John Stuart Mill, también es muy importante. Luego Andrea Salomé, que fue amiga de Nietzsche, de Freud o de Rilke, una gran influencia. Hannah Arendt, de la que vamos a ver ahora un poquito cuando estudia los totalitarismos políticos en los años 50 y 60. Simone de Beauvoir, con su obra del segundo sexo, como la madre del feminismo moderno, el movimiento feminista moderno. Marx, solo vemos alienación e ideología. ¿Qué es la ideología? Pues se puede ver en positivo o en negativo. Esto es cayó en el examen, si recordáis. La realidad material, lo que consumimos, determina el pensamiento, es decir, quien controla la economía, controla la ideología, controla la cultura, la política, la filosofía, etcétera, la infraestructura y estructura. Eso hace que la gente se sienta alienada porque pierde el trabajo, no tiene ningún sentido, además trabaja por un salario, etcétera, no se proyecta. Se convierte él mismo en una mercancía, en un instrumento. Eso hace que se aliene, como aquella película de Chaplin, ¿no? Donde está apretando las tuercas y luego sale ya moviendo los brazos. ¿Y cómo se expresaba esa alienación? A través de la economía, la sociedad, la política, la religión o la metafísica. Yo lo terminé aquí. Si os diera espacio, pues podéis hablar de qué pasó después de la alienación o a dónde nos llevaría eso, a unir a los proletarios y hacer la revolución. El comentario de texto va de lo mismo, de la alienación, con lo cual, o la enajenación lo llama él, con lo cual sería la misma idea y como explicación de las ideas hablaríamos de qué es la alienación y de los tipos. Nietzsche, la crítica a la cultura. Aquí podemos hablar del evolucionismo Marx y Freud y Nietzsche como los cuatro autores que rompen con la ilustración. El papel de Apolíneo y Dionisia con Nietzsche, la crítica la crítica que hace él a la filosofía, sobre todo a la filosofía platónica de creer dos mundos y ponerlo todo en otro mundo. Y entonces hay ciertos aspectos de esta vida como el dolor o el sufrimiento que no los quiere, la crítica al conocimiento, esa idea del concepto y la cosa y cómo eso lleva a momificar la realidad, la crítica a la religión, a esa moral que va contra la naturaleza, o la crítica a las ciencias positivas, a la sustitución de Dios por la filosofía o la razón, al mecanicismo que defiende que se va a poder conseguir todo, etcétera, ¿no? Esas serían las grandes críticas. Y el texto de Nietzsche, que es una pena que lo pudimos hacer en clase, pues es precioso, que nos habla de las tres transformaciones, aparece en el Así habló Zaratustra, donde nos cuenta que en origen los seres humanos somos camellos, que cargamos en nuestras jorobas pues todos los condicionamientos de nuestra educación. Los camellos un día se rebelan y se convierten en leones y lo destruyen todos, el león se lo come todo, mata todo, pero los leones no pueden ir a ningún sitio, se quedan ahí destructivos. Necesitamos que nazcan unos niños porque los niños carecen de valores, carecen de educación y construyen una nueva educación, unos nuevos valores ante los cuales pues construyen un nuevo mundo. Esa sería la idea o sería como es la pregunta esta que viene luego corta, como el superhombre y todo esto, cómo se puede superar, digamos, el camello representaría el nihilismo. Cuando te das cuenta de que eres camello, te vuelves loco y lo destruyes todo y eres león. Pero necesitamos una nueva generación de niños vacíos de valores para inculcarles nuevos valores, de aprender nuevos valores, el valor de la vida, el valor de la moralidad, el valor de de la debilidad, etcétera, ¿no? Pues aquí está un poco explicado. Se critica el racionalismo de Platón, el nihilismo, el eterno retorno. Entonces el superhombre sería el niño, el camello es la moral de esclavos, el león sigue siendo moral de esclavos, pero los niños son moral ya de señores. Hannah Arendt, que sería la última de las filósofas de la modernidad, siglo XX, bien avanzado. Hannah Arendt os hablé un poquito de ella en primero y creo que también un poquito de ella este año, pues fue una filósofa judía. Cuando secuestra el Mossad
el servicio secreto israelí secuestra a un antiguo nazi y lo lleva a Jerusalén para hacerle un juicio en los años 60 a Heizmann, pues ella va como periodista de un periódico estadounidense, porque vive en los Estados Unidos, a tomar datos acerca de cómo fue aquel juicio. En aquel juicio se da cuenta de que Heisman pues era el pobre, un tonto funcionario que se escudaba en que había cometido todas sus maldades, pero él no lo había hecho queriendo, sino como parte de su trabajo. Vale, lo que hace Hannah Arendt en filosofía es estudiar sobre todo el totalitarismo. Y entonces se plantea dos totalitarismos: antisemita, o sea, sobre todo el soviético y el imperial o el nazi. Dice, bueno, habla de lo que es el totalitarismo, donde arranca, pues el descontento, las dificultades económicas, la lealtad, todas esas ideas que se venden, pues que luego la gente cala en esa idea del hombre masa. Es gente que no quiere relacionarse de forma libre con otros, sino simplemente le dan el poder al líder y siguen detrás. Al hombre masa le podemos añadir aspectos totalitarios como los campos de exterminio, donde hay diferentes etapas. Primero se mata a las personas legales, luego se mata a las personas morales y al final se mata a las personas en sí. Bueno, y aquí habla un poco del juicio de Heisman y cómo darle cuenta que cuando él se declara inocente y dice, es que yo hacía mi trabajo, era un funcionario ya, pero usted firmó para que llevaran los trenes llenos de cientos de miles de personas para la cama de gas. Ya, pero es que yo hacía mi trabajo, yo solo era un técnico. Entonces, claro, es la idea esa de Heisman en realidad no es un tipo normal en una situación anormal. Es decir, cualquiera de nosotros podría cometer una cosa tan terrible. Lo que ella plantea es que Heisman no era un Satanás, era un hombre mezquino, un ruin y tal, pero no era un Satanás, no era un hombre malvado, sino simplemente pues alguien que, forzado por las circunstancias, se vio obligado a tomar decisiones horribles, ¿no? El texto habla de la destrucción de la individualidad que se produce en los totalitarismos, y bueno, aquí está un poco desarrollado. Espero yo que este texto nos caiga porque es un poco más complejo, pero bueno. Y como veis, explicaciones de las ideas hay muy pocas. En la idea de que tampoco creo yo que este texto pues caiga. Y si cayera, pues con esto yo creo que podéis escribir un poco menos de una cara de folio y os pueda ser suficiente. Contáis, por supuesto, aquí contáis el juicio a Heisman, etc. Esto sería lo oficial, digamos. Luego hay algunos aspectos, si os fijáis aquí, que yo he añadido. Bueno, aquí está lo mismo, solo que está separado por preguntas. Y aquí he añadido estos dos apartados finales. En uno estarían las preguntas tipo test de la EBAU contestadas, solucionadas. Estas son las que han caído desde 2017. En 2017, 18 y 19 creo que solo había 5 preguntas. Entonces vemos los exámenes, luego ya empieza a haber 10. En el 20 hay 10 y bueno, aquí están todas contestadas, todas las que han caído todos estos años para que os hagan una idea y podéis trabajar con ellas. Y os sirvan de referencia. Y luego aquí aparecen preguntas cortas de teoría, pues por ejemplo la pregunta de Marx o de Nietzsche, las que no hemos estudiado, lo que es el materialismo histórico del comunismo, superhombre eterno, esto no lo vimos incluso, las voy a repasar un poquito alguna de estas. Por ejemplo, en Nietzsche, pues bueno, la crítica a la ilustración, la filosofía de Nietzsche como sea la vida, el papel del nihilismo, que es la voluntad de poder, la necesidad esa de que construye una nueva realidad. La realidad ahora es fija y estática y fea, y entonces lo que tiene que adaptar en la voluntad de poder es la capacidad de adoptar diferentes perspectivas. La voluntad de poder es voluntad de error, es metáfora. Bueno, esto es un poco más complejo porque es muy poético, pero bueno, y al final el superhombre, el superar los valores, convertirse en un niño supone obligar, o sea, eliminar el camello y el león y construir un mundo de nuevo, ¿no? Un poco esta idea. En la teoría del eterno de eterno simplemente dice que vivas tan intensa y tan maravillosamente que si tuvieras que repetir tu vida, la repites de la misma manera como la has vivido, ¿no? Eso sería un indicativo de que tu vida ha sido buena o te ha gustado. Con respecto a la filosofía analítica, por ejemplo, creo que aquí ya solo os puse algo de Wikipedia por si... Uy, era mi gato, lo siento. Por si alguien quiere trabajar un poco esta pregunta, son 7-8 páginas de la filosofía analítica para leerlas un poco. Pero bueno, me parece a mí un poco confuso, como tampoco os lo he explicado. Pero bueno, también podemos encontrar del existencialismo
Heidegger y Sartre, este está más clarito y es más sencillito, además algo ya hemos visto. Simplemente nos señala Sartre, Jean-Paul Sartre, y las ideas básicas, 8 puntos básicos que nos definen el existencialismo. Pensar que estas preguntas os están pidiendo 10, 12 líneas. O sea, tiene que ser como todo muy básico. ¿Eh? Hay aquí una versión reducida. Y luego el feminismo, pues que también os puse aquí cuatro ideas así muy básicas, ¿no? El feminismo lo que persigue, algunas autoras del feminismo modernas, pues por ejemplo la Wollstonecraft o Flora Tristán o Simone de Beauvoir con el segundo sexo, Betty Friedan o otras que aparecen en el futuro y como bueno pues que se va construyendo distintas formas de entender a la mujer como igual al hombre, ¿no? Y como el patriarcado como un sistema de dominación junto con el capitalismo, etcétera. Es el feminismo más cercano a la identidad y a todas esas cosas de la modernidad. Pero bueno, aquí hay 3 páginas, si no, pues ponéis feminismo contemporáneo y os sale un montón de información. Pensar eso, lo que os digo, os van a pedir 10, 12 líneas, ¿vale? Perdonad que he sido así un poco rápido, pero bueno, para que lo tuvierais claro, son 40 minutos, lo voy a cortar aquí, voy a pegaros el enlace en el blog y os mando un WhatsApp por si lo queréis consultar. Eh, y nada, espero que os sea útil. Cualquier duda que tengáis de aquí al día del examen, que queda poco, pero bueno, sabéis mi teléfono, tenéis mi WhatsApp, por si no lo pedís, lo tiene Pablo, lo tiene Sofía, se lo pedís y me escribís, me llamáis y me consultáis lo que queráis, o sea, para eso estamos. ¿Eh? Y nada, mucha suerte. Un abrazo.